en ocasiones anteriores, me gustaría que los que se animen y las que se animen puedan presentarse y siempre como relacionándose con el tema que nos convoca. A muchos ya los hemos ido conociendo, pero de repente que, no sé, pues, dado el tema que nos toca ahora, nos cuenten de su empresa, de qué incidencia tienen los extranjeros en esa empresa, de qué países vienen, etcétera. Así para poder ir encauzando esta, esta relatoría y poder ayudarlo así de mejor forma. Así que los más motivados ahí que puedan presentarse y contarnos un poco de esta realidad en su lugar de trabajo. Patricio, si quiere. Hola Joaquín, Luisa, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en una empresa, bueno, mi nombre es Patricio Legüe, soy administrativo de recursos humanos y estoy encargado de toda el área de justamente el expatriado y contratación de extranjeros y veo todos los procesos relacionados con ellos. Contratación como tanto con visa, obtener visa una vez que llegan acá, como también cuando tenemos las visas consulares desde el país que estén. La empresa es española, así que traemos mucho español y tiene sucursales en varios países. Entonces tenemos también que contacto con varios consulados para pedir visa a través del SAC. Así que esa es mi ¿Cómo función se acá. llama la empresa? Sí, es un consorcio y la principal es EPSA, Excavaciones y Proyectos de Chile, Ya. con la cual trabajamos también con OTIC Proforma y también veo temas de capacitación, así que estoy bastante relacionado con OTIC igual. Súper. Bienvenido. Eso. Don Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. A todos, buenas tardes. Trabajo en el área de contrato externo de Banco Estado. Así que, por lo menos acá nosotros vemos tanto servicios transitorios como subcontratación. Y a nivel de subcontratación, nos toca todo lo que son las empresas, principalmente de aseo, que tenemos harta contratación extranjera. Entonces, para nosotros, pese a que tenemos una responsabilidad solidaria con las empresas en caso de incumplimientos de algún tipo, pero nos importa mucho el tener este curso y ahondar más en este tipo de experiencias para con nuestra empresa. Súper. Muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, tenemos entonces, claro, la realidad de Patricio que da cuenta de una realidad de relaciones laborales con extranjeros que es más atípica de lo que uno puede conocer acá en el país, que son los expatriados, ¿no es cierto?, que vienen directo desde su país de origen a trabajar con todo listo acá, ¿no es cierto? Por eso se tramita todo en el consulado. Hay ciertos países, por ejemplo, de los que vienen desde Haití, que solamente pueden tramitar su visa en el consulado de allá. Esa fue como la última reforma que hizo este gobierno. Y lo que uno está acostumbrado acá es que lleguen extranjeros como turistas, esa es la condición, ¿no es cierto?, en que entran y en la medida vienen a buscar trabajo, ¿no es cierto? Nadie llega con un contrato de trabajo y de esa forma van regularizando su situación. Tienen estos 90 días con que llega todo turista para poder estar libremente en Chile, que sin perjuicio eso no lo habilita
para poder trabajar formalmente, y por eso empiezan a trabajando informalmente y se produce toda la situación social y económica que podemos ver y que ha estado presente también en el debate presidencial en que nos encontramos, ¿ya? Sin perjuicio de todos los tratados sobre migración que es parte de Chile y que por lo tanto hay que cumplir, hay derechos humanos, ¿no es cierto?, que no significa que entren todos, ¿no es cierto?, como abrir las puertas y que sea un proceso desordenado, sino que se regulariza, pero también el que está acá, bajo ciertas como situaciones, tiene que cumplir Chile con cierto... Apaguemos los micrófonos, por favor, Pauli. Y de esa forma, eso, por ejemplo, con la situación que vimos en Iquique hace un tiempo que la gente vivía ahí en las plazas, pero el Estado de Chile tiene la obligación no de aceptarlo acá y darles visa inmediatamente, sino que tenerlo en un lugar determinado con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Que eso lo había, de hecho la ONU lo había ofrecido en su momento y no se había aceptado, y son como condiciones, ¿no es cierto?, mínimas para ordenar el tema, o sea, como que son centros donde ellos están, mientras tanto se regulariza su tema y bien puede derivar en que vuelvan a su país, po, en que vuelvan a su país, en su expulsión, y el tema es las condiciones en que están mientras tanto. Pero volvamos a nuestro tema como la arista laboral de todo esto, ¿no es cierto? Y vimos una arista que significa que puede existir la informalidad. Y mientras más exigentes sean las visas, más informalidad va a haber. Joaquín, disculpa. Dígame. Claudia levantó la mano, quiere comentar algo. Dígame, Claudia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo, es que, disculpe que no lo hice recién, pero quería comentar también un poco respecto de la situación que me hace estar en esta capacitación. Mi nombre es Claudia Cepeda y trabajo en un instituto de investigación, y nosotros no tenemos muchos extranjeros, no es muy abundante la contratación que tenemos. Sin embargo, los procesos de selección que se han hecho para investigadores que han convocado gente del exterior nos han implicado una problemática importante en este contexto, dada la inexperiencia también que tenemos como seleccionadores y posteriormente para el proceso de contrato. Y la última persona que contratamos, por ejemplo, todavía no tiene la respuesta del Ministerio de Extranjería, o sea, de Extranjería finalmente para su visa de trabajo en trámite. Entonces, finalmente esta persona pasó toda la pandemia acá, con estos 90 días que podía estar haciendo un sinfín de contactos que todos son online, y estuvimos un poco de manos atadas respecto de cómo apoyarlo, y finalmente la persona se volvió a su país, contando con con un contrato de trabajo oficial y los trámites, y te aseguro que hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Entonces, por ese lado, a mí me interesa saber, porque a nosotros nos interesa contratar investigadores, por ejemplo, que son de otros países que tienen un nivel de especialización que nosotros requerimos. Sin embargo, en ese contexto de burocracia que hay para las contrataciones, me interesa saber en el fondo qué canales tenemos como empleadores para no infringir la ley, porque para efectos de la necesidad uno lo podría tener trabajando igual. ¿Te fijas? Entonces, pero ahí en el fondo topamos como lo que legalmente tenemos que hacer y lo que nos permite la burocracia en concreto hacer. Eso. ¿Cómo se llama el centro donde trabajas tú? Instituto de Fomento Pesquero. Ya. Bueno, súper bueno eso, porque nos sigue enriqueciendo ahí para tratar de encauzar esto. Bueno,
Ahí tienen, como siempre, mi contacto para lo que necesiten sobre este tema en particular o sobre cualquier tema laboral. Pueden hacerlo sin problema. Y este tema, finalmente, la contratación de extranjeros está regulado a través de una forma que son las visas de trabajo, ¿no es cierto?, que son los permisos para trabajar, porque si cualquier persona llega como turista no puede hacerlo, ¿no es cierto?, en forma formal ni informal, ¿no es cierto?, y por lo tanto son estas visas que vamos a ver donde se regula, ¿no es cierto?, la posibilidad de los extranjeros de trabajar, ¿ya? Y obviamente nos estamos centrando en la contratación laboral, ¿no es cierto? Puede ser contratación a honorarios también, pero que no se esconda ahí una realidad laboral detrás, porque ustedes saben de que cuando una persona que tiene una relación laboral, pero está boleteando, es una irregularidad, ¿no es cierto?, una ilegalidad que significa, aparte de las consecuencias laborales, también consecuencias por extranjería que significan altas multas. Entonces, tal como les decía, la visa es la forma de poder encauzar esto, y existen dos tipos de visa de trabajo. Una es la visa temporaria, que incluye la visa de Mercosur, que se llama, y la otra es la visa sujeta al contrato de trabajo. Entiendo que ambas se pueden tramitar también en cada consulado de su país, pero también en extranjería acá ya en suelo chileno. Y esta visa temporaria es como la más amplia, y vamos a ver como varias causales que tiene, varios supuestos, y habilita al titular a realizar actividades remuneradas con cualquier empleador, ¿ya? Por eso actividad remunerada es contrato de trabajo, contrato de honorarios, pero recuerden que el contrato de honorario no es como una libre contratación, porque si se esconde una relación laboral detrás, donde se tiene un jefe, donde tiene un horario, donde tiene que ir a trabajar, eso tiene consecuencias, ¿no es cierto?, muy grandes, laborales, previsionales, ¿no es cierto?, etcétera. Eso lo vamos a tratar ahí en algún tema, pero ustedes, como pertenecen generalmente a áreas de recursos humanos, lo tienen muy, muy claro. Tampoco existe ese mito urbano que se puede boletear los primeros 3 meses como a prueba. Eso tampoco existe, sino que si existe una relación laboral en la práctica, desde el primer minuto se tiene que tener un contrato de trabajo formalizado, dentro de los 10 días o distintos días según el tipo de trabajo que se tenga para escriturar el contrato, ¿no es cierto? Entonces, esta visa se estampa en el pasaporte, y se tiene la posibilidad de tener una cédula chilena donde dé cuenta de esta visa también, ¿ya? Esta como cédula temporal mientras dure su visa, que es para no tener que andar siempre con su pasaporte. Está esta cédula, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, donde se señala qué tipo de visa tiene y hasta cuándo. Y mientras se tramita esta visa, se puede solicitar un permiso de trabajo, ¿ya? Eso, para tener una visa uno tiene que pagar un arancel, y para sacar este permiso de trabajo provisional, mientras se tramita, se paga la mitad de ese arancel. Y esta visa temporaria tiene varios motivos, que es que extranjeros que tengan vínculo con chilenos, vínculo familiar con algún residente con permanencia definitiva, los profesionales y técnicos de nivel superior, los inversionistas, y acá están los pertenecientes al Mercosur, que son los ciudadanos de los estados parte del Mercosur, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Chile es un miembro, no me acuerdo el nombre que tiene, pero es como asociado, como no es parte formal del Mercosur, pero es como un estado asociado y llegan a estos acuerdos, ¿no es cierto?, de libertad, ¿no es cierto?, de tránsito entre los distintos países. Entonces, todos los que vengan de estos distintos países tienen la libertad de entrar con esta visa temporaria y de trabajar, ¿ya? Y acá quería mostrarles como la fuente directa que nos muestra los distintos tipos de visas. Espérenme. Para que ustedes se ubiquen como en la página web también, que ayuda mucho a poder saber los criterios que ellos mismos tienen. Entonces, esta visa temporaria tiene, tal como se señala acá, se da por máximo 1 año, renovable por otro año más, y cuando se cumplen los 2 años se puede solicitar la permanencia definitiva, lo que ya le otorga como la residencia definitiva, oficial y final, y le da libertad de trabajo también. Y siempre tengan visa o permanencia definitiva, siempre el contrato de trabajo y las leyes laborales se aplican, sea chileno o extranjero, ¿ya? No hay ninguna distinción al respecto. Hay temas previsionales que vamos a ir a ver, el tema de las cotizaciones. Entonces, tenemos esta visa temporaria que cuando se ingresa el envío de la solicitud, ahí te muestran como la imagen así en qué consiste. No se puede trabajar mientras tanto, no se puede salir del país, y no se puede tampoco ingresar al país mientras tanto, pensando de que lo sacó en un consulado, por ejemplo, y aún no puede entrar. Luego viene el primer paso, y esto es lo que usted me señalaba ahí ahora último, que incluso se demora esta primera resolución, que es acogerla a trámite, ¿ya? Esta acogida a trámite, que no es que te estén dando la visa, ni mucho menos, sino que es solamente que se va a iniciar su tramitación. Es un aviso de eso, y eso, de todas maneras, se ha demorado durante esta pandemia. Entonces, de hecho, hubo una ley especial donde se estableció que los extranjeros no tenían que sacar esta cédula especial que yo les decía, pero una vez que se acoge a trámite, puede trabajar si es el titular de la visa y es mayor de edad. Titular es porque hay algunos que son como acompañantes, ¿no es cierto?, de quien pide la visa, y es su familia, sus hijos, etcétera, su señora o marido, y esas personas también las favorece esta visa, pero son los acompañantes y no son los titulares. Y con esto ya tiene mayor libertad de salir del país, no puede irse, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, y también ahora puede ingresar al país. Y esta posibilidad de trabajo, como les decía, es con este permiso de trabajo transitorio que se otorga con esta visa en trámite, ¿ya? Y puede ingresar al país si es que todavía no lo hace, si la visa en trámite se encuentra vigente, ¿ya? Porque dura un periodo acotado. Y finalmente, si se otorga la visa, ahí obviamente ya se confirma toda esta posibilidad de trabajar y de salir y de ingresar al país. ¿Y cuáles son las distintas visas temporales? Están las visas temporarias
para los extranjeros con algún vínculo con chilenos, en caso de que la persona que lo solicita sea hijo, padre, madre o cónyuge de chileno, ¿ya? La visa temporaria por unión civil, que cuando más adelante está por matrimonio, pero por unión civil también se extiende la posibilidad cuando se lo hace con un chileno, ¿no es cierto? O chilena. También, tal como les decía, el extranjero que tiene algún vínculo familiar con algún extranjero que tiene permanencia definitiva, ¿no es cierto?, después de los 2 años, y este vínculo deberá ser de hijo, padre, madre o cónyuge. Joaquín, disculpa. ¿Sí? Tenemos a 3 personas que levantaron la mano. Empecemos con María Teresa, ¿Ya? para que pueda hacer su consulta o acotación. Dilo. Hola, buenas tardes a todos. Yo trabajo en la Universidad del Biobío, Universidad Estatal. Estoy encargada de lo que es departamento personal, encargada de honorario, y es como que me saca un poco, digamos, de contexto porque hay otras visas. Tenemos la visa, por ejemplo, la visa de estudiante, en el cual si el prestador solicita un permiso puede trabajar, y obviamente nosotros se contrata a cada honorario. Así como también utilizamos mucho lo que es la ley 21.094, el artículo 46, en el cual dice que algún extranjero que viene por motivos académicos puede realizar, digamos, aquella labor sin necesidad de pedir un permiso especial, y que basta solamente con o sea, la labor puede durar lo que dura su permiso como turista. Entonces me parece que en el fondo como que me saca, digamos, un poquito de contexto a lo que habitualmente nosotros vemos como universidad y como institución pública. Sí, sí, esa también es una posibilidad de trabajo que depende de otro tipo de visa, ¿no es cierto?, estudiantil, y que tiene que estar relacionado, no puede trabajar en cualquier cosa, sino que es como una extensión de su actividad estudiantil que se relaciona con actividades laborales, ¿no es cierto?, que también teníamos ahí presupuestada. Pero está esta visa, estamos empezando con la visa temporaria, ¿no es cierto?, que es como la visa más general y más usada, que agradezco que tú señales esa alternativa también que teníamos considerada, porque da cuenta de una visa, de un trabajo que es derivado de una actividad estudiantil, como que no es que venga a trabajar directamente, sino que a propósito de su visa estudiantil puede hacer algo relacionado con eso, pero es como algo anexo. Así Claro, en el que, fondo un poco como para solventar los estudios también, un poco, digamos, ese permiso. claro, así es. Entonces, pero es complicado porque no puede trabajar en cualquier cosa, sino que solamente Exacto. relacionado con lo que está estudiando, ¿no es cierto? No puede trabajar, no sé, en un Exactamente, sí, por eso quería mencionar, McDonald's. a lo mejor, a lo mejor son muchos los presentes acá por empresas privadas, pero acá digamos que hay otro mundo, que es la universidad, y más bien también con estatal. Entonces ahí tenemos relación directa con el estatuto administrativo, que igual no deja de ser menor el tema. Claro, ahí se cuesta la relación, son relaciones como más rígidas, ¿no es cierto? Exactamente, Donde probablemente están honorarios, ¿no es cierto? sí. Como Y obviamente investigadores. todo esto revisado por la Contraloría General de la República, que es donde finalmente debemos nosotros decretar, digamos, estos actos administrativos. Claro. Y ahí lo que señalaba yo en un principio, porque la posibilidad de honorarios, como que, claro, te da una flexibilidad, te aminora costos previsionales, etcétera, pero no se puede dar una relación laboral como clásica al alero de eso, porque
se supone que no debe tener un horario de trabajo, como una supervisión, ¿no es cierto?, directa. Y ahí se le hace difícil a ustedes también, pues, porque si está haciendo algo tan importante como una investigación, ¿no es cierto?, temas, no sé, de laboratorio, me imagino, se necesita como estar un poco encima de eso. Entonces, ahí se da la complejidad que se une a la rigidez que tiene el estatuto administrativo y en contraposición a la flexibilidad que tiene el Código del Trabajo, que te da un poco más de alternativa. Exacto. Sí. Así Eso que quería como mencionarlo para que no se olviden de nosotros, por favor. eso, no, súper interesante ahí que nos muestre ese mundo que es muy distinto, como decías tú, al mundo mayormente privado, ¿no es cierto?, que nos movemos. Un millón de gracias. Muchas Súper, gracias. gracias, María Teresa. Jacqueline, puedes activar tu micrófono. Hola, gracias. Oye, Joaquín, tenía una consulta, pero por lo que comentabas hace un momento, que decías que, y se une un poco al comentario que hicieron antes de que lo preocupante es que el tiempo que demora el trámite. Mi pregunta es, si nosotros emitimos un contrato para una persona que llega, no hace la visa desde afuera, sino que llega al país como turista y le extendemos un contrato, no tiene todavía la cédula y estos trámites entiendo que están demorando incluso más de un año para poder certificar. Y para que le llegue el permiso, mínimo 9 meses. Entonces, en el interín de que transcurren estos 9 meses esperando el permiso de trabajo, ¿qué debe hacer el candidato, el trabajador en este caso? Ir renovando su solicitud de permiso de trabajo como turista mensualmente, o eso ya desapareció, porque tengo entendido que también eso como que ya está muy limitado, o cómo justificamos de cara un poco a la legalidad de la compañía que la persona está esperando el trámite, pero yo igual le estoy pagando salario. Entonces ahí, más que todo es por la demora en el trámite, y en casos de personas que llegan nuevas, porque entonces, claro, empiezan como el tema de que no emito un contrato porque se me dificulta este tiempo de espera y podemos caer en una irregularidad. Entonces, lo recomendable en este caso que es no contratar personas con esta situación, o si lo podemos hacer, y qué documento tendría que presentarnos el trabajador en este caso. Ese tiempo que tú dices de 9 meses en la tramitación, te refieres como a la tramitación total, hasta que le otorgan la visa, ¿no es cierto? No, inclusive hasta hasta que está cogida en trámite, no se Ah, demora, ya. o Esto sea, es se lo demora que, demasiado, sí. sí, esto es lo que señalábamos, que antiguamente o pre-pandemia, ¿no es cierto? No se demora tanto, no recuerdo tanto, pero un par de meses quizás o menos. No, bueno, yo soy Uno, extranjera y ¿sí? ¿Cuánto tramité mi documento, es experiencia propia, por eso te digo, yo llegué un diciembre, empecé a trabajar en enero, pero pues yo me vine por transferencia de Venezuela para acá. Y solicité mis documentos un 19 de enero, nunca se me va a olvidar, y mi permiso de trabajo salió en julio. Eso fue en el 2018. Y el RUT, o sea, la cédula me la dieron en octubre. O sea, 10 meses después de que yo ingresé mis documentos, fue que llegó mi cédula, pero 6 meses después tuve que pagar o sea, tuve todo, desde el momento en que ingresé, siempre tuve que pedir como mi permiso de trabajo mensual, por ser turista con permiso de trabajo. Y eso se renueva mensualmente y lo tuve que hacer hasta que salió este segundo paso, que es el acogido en trámite. Entonces, tengo entendido que eso ya no se está haciendo y ya no se puede hacer. Entonces, mi pregunta es, ese paso que yo hice, por ejemplo, en el 2018, ¿sabes si se encuentra activo? Porque hoy en la compañía tenemos limitado el no te vengas sin la visa que tramites en tu país, porque no sabemos si esto funciona. Y tengo, por ejemplo, transferencias internacionales que tengo detenidas esperando documentos, pues no pueden venir ni siquiera, pues no sé si puedo hacer este trámite así. Claro. Esto, lo que señalas tú, claro, acá
uno pensaría que hay poco tiempo en esto, en este del 1 al 2, ¿no es cierto? Pero, y No es ahí así. se tiene mayor libertad. Y mientras tanto tú eres una turista, ¿no es cierto? Una turista que tiene 90 días para estar acá, más de los 90 días que se van a demorar, ¿no es cierto? Y los turistas tienen posibilidades muy limitadas de trabajar, ¿ya? Estoy viendo acá, no lo expongo porque para no ir mezclando las imágenes, pero dice extranjería que los turistas tienen prohibición de desarrollar actividades remuneradas, aun cuanto éstas sean pagadas en el extranjero. Sin embargo, el Ministerio del Interior, que está arriba de la extranjería, dice que en casos muy calificados podrá autorizar a los turistas que tengan su permiso vigente para que trabajen en el país por un plazo no mayor de 30 días, que es el permiso mensual que tú señalabas, ¿no es cierto? Prorrogables por periodo igual hasta el vencimiento del permiso de turismo. O sea, este permiso de turismo también acepta una prórroga, ¿no es cierto? Sí. Pero finalmente tú tienes que ir mes a mes tramitando este permiso para trabajar. Y se paga, claro, un costo mayor, ¿no es cierto?, que es el 150% del arancel que hablábamos para el permiso de trabajo. Y se tiene que Y, pagar mensual. Ujú. claro, y mensualmente. Entonces, claro, ahí, si tú tienes trabajo, quizás se te va a ir gran parte del sueldo, ¿no es cierto?, pagando en eso. Entonces, es finalmente un desincentivo para optar por esta forma, ¿no es cierto? Entonces, son casos como que tú tienes que fundamentar, ¿no es cierto? Como que no es tan inmediato. Entonces, volviendo y gracias por la información, porque yo, claro, como abogado laboral, no veo todos estos temas ni tengo al dedillo como los plazos que se demora. Yo tengo un poquito más la teoría, pero lo que ustedes nos pueden ir enriqueciendo acá es como cuánto se demora en la práctica y sus propias experiencias personales, como en el caso tuyo, Jacqueline. Así que muchas gracias. Y contestando a tu pregunta, todo ese tiempo, ¿no es cierto? Claro, si tienes tu permiso mensual como turista, no hay irregularidad, pero vamos a ver, por ejemplo, en la visa sujeta al contrato de trabajo, tiene que establecer una cláusula donde se señale que no se puede empezar a trabajar hasta que se tenga la visa totalmente aprobada. Y eso sabemos que es imposible, o sea, como que nadie va a firmar un contrato ante notario para tramitar la visa y se va a quedar esperando, ¿no es cierto?, hasta que la aprueben mientras tanto. Entonces, ahí se da este permiso transitorio, pero mientras no se acoja a trámite esta visa, va a tener que estar como turista, ¿no es cierto?, trabajando. Entonces, eso es lo que finalmente los empleadores también tienen la necesidad de que trabaje, ¿no es cierto?, porque por algo lo contrató. Entonces ahí nace la informalidad. Con toda esta situación nace la informalidad y todo lo que hemos ido conociendo, y ustedes tienen que saber que se ven expuestos si anticipan, ¿no es cierto?, el comienzo de la relación laboral. Pero es la ley, ¿no es cierto?, que es mi deber, ¿no es cierto?, exponerle acá. Okay. Joaquín, Uh-huh. quisiera hacer un alcance respecto a eso. Veo, por lo que entiendo, Jacqueline, que exponía el caso anterior, venezolana. En el caso, bueno, nosotros como empresa usamos bastante este formato de traer extranjeros como turistas, y una vez que ingresan acá, pedirles un permiso de trabajo como turista, paralelamente que obtengan también o soliciten su visa temporaria o sujeta a contrato, dependiendo del caso,
Actualmente los plazos son bien acotados en cuanto al permiso de trabajo como turista. Yo esta última semana he pedido algunos. Se demora entre 1 y 4 días el, el proceso completo. Ahora, en el caso de los venezolanos, ellos no pueden venir como turistas, por ejemplo, como en el caso de los españoles, por ejemplo, o de otras nacionalidades, va a depender de la nacionalidad en el cual si pueden ingresar o no como turistas y pueden utilizar este formato, esta casi informalidad de hacerlo así. Pero, pero se puede hacer yo lo estoy haciendo ahora con algunos españoles y con unos ciudadanos colombianos también, en el cual ingresan como turistas, se les pide permiso de trabajo como turista y paralelamente, apenas llegan se les hace contrato, se reúnen los documentos que se solicitan y se presenta paralelamente una sujeta a contrato o una temporaria. Para llegar al paso 2 actualmente se están demorando entre 3 a 6 meses para pasar al segundo paso, ya con la solicitud acogida a trámite, en el cual van a poder salir y reingresar al país Claro. con esa solicitud en trámite. Y Pero mientras sí se está tanto, pudiendo, sí se está, esa era mi consulta. Y qué bueno, Patricio, claro, que sí. quizás estás y que en la práctica uno así como que aprende más. Pero esa era justo mi consulta, porque, claro, las personas que estoy planteando un poco transferir en este momento no son venezolanos, obviamente, son de otras nacionalidades, de Brasil o de Argentina. Entonces, claro, Bueno, mi sí, tema era ese temor de si podíamos traerlos igual y hacer como esta informalidad medio formal de traerlos y extender el contrato y tenerlos con la visa de trabajo o con el permiso de trabajo como turista. Pero entiendo que sí lo están haciendo todavía. Claro, sí, lo y estamos haciendo existe, todavía mientras no aparezca, disculpa, mientras no aparezca la ley nueva Ujú. que estamos a la espera de eso. claro, No sé si y, Joaquín tiene información de eso. y se da esta situación específica respecto a haitianos y venezolanos, donde no pueden ingresar como turistas y se saca solo consularmente, ¿no es cierto?, en sus países de origen. Y en el caso venezolano está este tipo de visa de De responsabilidad democrática. responsabilidad democrática, ¿no es cierto? Que también ha sido un tema, ¿no es cierto?, porque no ha sido como tan expedito, ¿no es cierto?, el proceso. Entonces, Sí. se prestan, por lo tanto, a esta irregularidad. Y finalmente, claro, es un tema que la informalidad nace cuando estos procesos se empiezan a demorar demasiado, como está sucediendo, y está el permiso como turista, pero en tu caso, por ejemplo, Jacqueline, no lo hubieses podido hacer después porque ya no existe esa posibilidad para los venezolanos. Entonces, esto va a cambiar, ¿no es cierto? Y va a cambiar dependiendo del candidato al que se elija. Entonces, finalmente es un tema que va en constante cambio. Entonces, para seguir avanzando, estos son los distintos usos de visa temporaria, ¿no es cierto?, que son básicamente para familiares, exresidentes, para religiosos, jubilados y rentistas, inversionistas y comerciantes, profesionales y técnicos de nivel superior. Acá se facilita un poco más, ¿no es cierto?, con distintos tipos de contrato, pero que sean remunerados en el exterior, ¿ya? Y finalmente, para embarazadas por razones de salud, para embarazadas y tratamientos médicos, para niños, niñas y adolescentes, y la visa Mercosur, que tal como decías tú, Jacqueline, cuando son argentinos o brasileños, ¿no es cierto?, se otorga
una mayor facilidad, ¿no es cierto?, por este acuerdo que tenemos con el Mercosur. Y tal como dice acá, independiente de la actividad que vengan a realizar, y siempre se les pide los antecedentes penales de todas formas, ¿ya? Y finalmente visas consulares, que son los que otorgan a diplomáticos. Y para mostrar ahí un poquito lo que se ve ahí, ¿no es cierto? Estudiar en Chile, dice. Se señala esta posibilidad de los estudiantes, donde es más difícil, porque a diferencia de la temporaria que acabamos de ver, no se puede trabajar con la visa en trámite, con todo lo que se demora, ¿no es cierto? Generalmente los estudiantes ya han tramitado su visa de estudiante, ¿no es cierto? Por eso llegan, pero mientras esté acogida a trámite no pueden trabajar esta posibilidad de trabajar. Pero una vez que se otorga, puede trabajar si solicitó este permiso de trabajo para estudiante, ¿ya? Y acá, claro, son trabajos relacionados con lo que vino a estudiar, ¿no es cierto? Y ahí se da la complicación que hablábamos, porque, no sé, yo tengo un hermano, por ejemplo, que le tocó afuera y trabajaba informalmente, ¿no es cierto?, en una McDonald's, algo así, y su visa de estudiante en ese país le permitía solamente trabajar en cosas relacionadas, entonces tenía que trabajar así como informalmente, como para poder costear su estadía allá. Entonces, tal como decíamos, así nace la informalidad. Pero existe una necesidad de trabajo y de esa forma hay que entenderlo y también regularizarlo así. Y tenemos la visa sujeta a contrato de trabajo, que a diferencia de la visa temporaria, ¿no es cierto?, depende de un contrato de trabajo, ¿ya? De un documento que tiene ciertos requisitos propios, ¿no es cierto?, no como cualquier contrato de trabajo, y obviamente permite trabajar solamente para ese contrato, para ese empleador, para esta relación laboral con que se inició la visa, ¿ya? Y tal como lo deben haber visto, se da estas cláusulas especiales donde se establece que la obligación de prestar servicios solo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente o el permiso especial de trabajo para visa en trámite, ¿ya? Y ahí está el problema, porque se firma el contrato, se inicia el proceso para sacar la visa, y mientras tanto queda con esta situación, ¿no es cierto?, que si no es haitiano o venezolano, va a tener la posibilidad de trabajar como turista, pero con todos estos permisos mensuales que se van acumulando, ¿no es cierto? Y tenemos esta cláusula de viaje a través de la cual el empleador se compromete a pagar al trabajador y a los miembros de su familia al término del contrato el pasaje de regreso a su país de origen o el que acuerden las partes según dispone la ley, ¿ya? Y esto es importante porque el trabajador puede renunciar a este derecho, lo cual debe expresarse en el finiquito, ¿ya? En el finiquito muchas veces se deja, el trabajador renuncia a la cláusula de viaje o a los pasajes que significan esta cláusula de viaje, dado que continuará trabajando con otro empleador, ¿no es cierto?, que a su vez va a tener la obligación de la cláusula de viaje también, si tiene esta misma visa sujeta a contrato, y finalmente también se puede renunciar a ello el trabajador, ¿ya? Porque va a seguir acá recibiendo, quizás se casó, no sé, pues con un chileno o chilena, y así va a poder sacar una visa temporaria, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en
eso consiste la cláusula de viaje, que muchas veces ha sido un problema, pero se puede ceder, ¿no es cierto? Se puede renunciar a ello en el finiquito. Generalmente los derechos laborales se pueden renunciar en el finiquito, y es por eso que se firma ante un ministro de fe, donde, salvo los derechos establecidos en la ley, como el sueldo base o las cotizaciones, todo lo demás se puede renunciar, incluido este beneficio de esta cláusula en particular. Y tenemos estas otras dos cláusulas, esta tercera cláusula que establece que el empleador va a retener, a pagar las cotizaciones, ¿no es cierto? Cuando existe cuando todavía no saca su cédula, ¿no es cierto? Y no está en una AFP, por ejemplo, en particular, se deja como en un fondo, ¿no es cierto? Un fondo como cautivo, esas cotizaciones, hasta que esa persona inicie se afilie a alguna AFP en particular, ¿ya? Y esa AFP va a ser la que está licitada en ese momento. En algún momento fue la AFP modelo, ahora es la AFP 1, ¿no es cierto? Y esas son las que van a tener que cotizar con un RUT especial, me acuerdo, que se puede en Previred, que es como 999-9, algo así, ahí se los puedo averiguar por interno, pero finalmente esas cotizaciones van a quedar guardadas hasta que el trabajador se afilie a alguna AFP, y ahí se va a traspasar o quedar ahí mismo si es que elige esa misma AFP. Y de esa forma no poder cotizar desde un principio. El RUT provisorio, como me dicen ahí. Muchas gracias, Marjorie. Y finalmente la cláusula de impuesto a la renta, que el empleador también obviamente debe retener los impuestos que debe pagar cualquier nacional o extranjero, ¿ya? Que esto son para rentas superiores, porque sobre esas, eso abajo esas está exento. Y antiguamente, bueno, y esto se legaliza ante notario. Antiguamente existía una visa temporaria por motivos laborales. Los que han estado más metidos en el tema sabrán de su existencia, y que era muy usada porque uno sacaba una visa temporaria por motivos laborales que también se presentaba con un contrato de trabajo, pero que no tenía la cláusula de viaje, ¿ya? Y esta ya no existe, para que lo tengan en cuenta, pero a los empleadores les gustaba mucho también porque no existía esta obligación de la cláusula de viaje, ¿ya? Eso se eliminó hace unos años atrás. Eso ya es historia. Y la visa, ¿no es cierto?, sujeta, la temporaria hablábamos que dura un año, prorrogable por otro año, y a los 2 años se puede sacar, ¿no es cierto?, la visa temporaria. Y la visa sujeta a contrato, en este caso, dura lo que mínimo un año, ¿no es cierto?, pudiendo tener una vigencia hasta 2 años prorrogables. Y el plazo, eso es en cuanto a la visa, ¿no es cierto? Pero el contrato va a tener los mismos plazos que tiene cualquier contrato de trabajo, que puede ser indefinido, plazo indefinido, por obra faena, o un plazo de una fecha determinada. Y si esta visa que está sujeta a un contrato termina el contrato, obviamente termina la visa también. O sea, como que depende de ella, ¿ya? Y ahí, bueno, esto se pide a las gobernaciones provinciales o a extranjería acá en Santiago, el cambio de empleador, si es que continúa trabajando acá, o si no va a tener que volver a su país. Y para esto va a tener 30 días desde que se produce el término de esta relación, o si no va a tener que volver, ¿ya? Y finalmente llega el estado de permanencia definitiva, ¿no es cierto?, donde después de
un año con la visa temporaria, con estos prorrogables, ¿no es cierto?, por 2 años finalmente, o con estos 2 años con la visa sujeta a contrato, se pide la permanencia definitiva, y ahí hay una libertad de trabajo total, y ya no se deben preocupar del tema de visado. Leyes importantes respecto a este tema son 2. La ley 18.156, que es muy antigua, que para ciertos trabajadores que son profesionales y técnicos, recuerden que hay una visa especial para profesionales y técnicos, pero para todos los extranjeros que hayan trabajado como profesionales y técnicos y tengan su título, ¿no es cierto?, certificado, pueden no cotizar acá en Chile y seguir cotizando en sus países de origen, ¿ya? Y además se les da la posibilidad de pago en moneda extranjera, que eso contraría el Código del Trabajo, que establece que solamente se paga en moneda de curso legal, ¿no es cierto?, en pesos chilenos, pero acá se hace la excepción, y la excepción que confirma la regla, y esto es algo bien utilizado, ¿no es cierto?, porque especialmente para españoles, ahí que hablaban que trabajan mucho con ellos suelen volver a su país, y se les da la posibilidad de todo lo que cotizaron, aunque hayan sido profesionales y técnicos y cotizaron de igual forma, se les da la posibilidad de devolución de esas cotizaciones y poder llevarlas y remesarlas, ¿no es cierto?, a su país de origen, ¿ya? Y acá existen tratados internacionales que facilitan o no, ¿no es cierto?, este traslado de fondos previsionales, ¿ya? Eso también va a depender de los países que se trata. Y ahí se aplica el principio de la reciprocidad, porque si nosotros no le dejamos a algún país en particular, ellos tampoco van a dejar que uno lleve de vuelta, ese extranjero lleve de vuelta sus cotizaciones previsionales a su país. Y por último, está la nueva ley de migración y extranjería, que apareció este año, en abril, si no me equivoco, que la 21.325, donde se regula un poco el tema. Fue bien, ¿no es cierto?, noticioso, pero es una ley que todavía no entra en vigencia porque se tiene que dictar un reglamento. Se le dio 1 año a extranjería para que dicte un reglamento para aplicar esta ley, ¿ya? ¿Y qué señala esta ley? Establece como los nuevos motivos para poder otorgar visas temporarias, ¿no es cierto?, en este caso. O sea, va a ser visa temporaria o visa sujeta a contrato, según, para adaptarse a estas distintas supuestos, a estos distintos motivos que se permita por esta nueva ley el otorgar la visa, ¿ya? Y existen más o menos los mismos que hemos visto para las visas temporarias, ¿ya? Pero es mi deber, ¿no es cierto?, darles cuenta de que es una ley que todavía no entra en vigencia, pero que tienen que tener primero esperar el reglamento que va a establecer cómo se va a ordenar y cómo se va a regular esto, pero la ley ya estableció quiénes van a ser los extranjeros que van a tener derecho, ¿no es cierto?, a visa, y el reglamento va a tener que regularizar eso, ¿ya? Y por último, tenemos el Código del Trabajo que tiene normas, bueno, aparte del artículo 2, que determina como los principios y valores por los cuales se tienen que regir las relaciones laborales. No se puede, ¿no es cierto?, discriminar por motivos de nacionalidad, ¿no es cierto?, de raza, y salvo poder pedir los requisitos que te exija la ley,
porque si el empleador trabaja con un extranjero sin visa, va a tener una multa grande, y finalmente solamente tiene que exigir lo que la ley determine. Y acá existe el artículo 19 y 20 que determina los porcentajes de trabajadores extranjeros que pueden trabajar en una empresa, donde el 15% finalmente puede ser extranjero y el 85% de nacionalidad chilena, y se aplica a todos los que ocupan, a todas las empresas que ocupan más de 25 trabajadores. Ojo acá, porque me tocó en una relatoría pasada que había como un caso de multiroot. El multiroot es cuando existen muchas sociedades, ¿no es cierto?, o empresas relacionadas, pero que están atomizadas en distintos root, y finalmente funcionan como una sola unidad económica, con una sola empresa, pero están divididas en distintas root, ¿ya? Eso se llama multiroot y está regulado en el Código del Trabajo, y una sentencia puede declarar que ahí existe una sola empresa, ¿ya? Y por lo tanto todos son igualmente responsables, solidarios, ¿no es cierto?, de todas las obligaciones laborales y previsionales de todos los que trabajen. Y acá, por ejemplo, como puede pasar también con el derecho a la cuna de las mujeres, cuando no alcanzan las 20 mujeres, o distintos quórums que se necesitan, ¿no es cierto?, para temas sindicales, por ejemplo, puede que acá no hayan 25 trabajadores en una empresa en particular y no se le aplique esto, pero ustedes siempre tienen que tener en claro de que, y revisarse y evaluarse si existe en esta situación el multiroot, ¿ya? El multiroot que les digo que también un tribunal puede determinar que existe una sola empresa y por lo tanto se le aplica la totalidad de la empresa existen más de 25 trabajadores, y en ese caso deben cumplir con esta norma, ¿ya? Y con la norma de sala cuna, que todavía no existe la sala cuna universal, ¿no es cierto? Temas sindicales, temas de gratificaciones, por ejemplo, cuando existen o no utilidades, porque puede que una sociedad en particular no tenga utilidades, pero en la globalidad sí, y por lo tanto tienen que pagar gratificación, etc. Y eso también es muy delicado, porque si se determina que existió como mala fe, como para eludir normas laborales, eso también lleva una condena y una multa muy, muy grande, ¿ya? Así que hacerles esa salvedad. Y por último, el artículo 20 determina la contabilidad para computar, ¿no es cierto?, estos porcentajes, ¿ya? Que se tomará en cuenta el número total de trabajadores que ocupe dentro de Chile, ¿no es cierto?, todas las sucursales. Se excluyen al personal técnico especialista, siempre a los técnicos y a los profesionales tienen un trato distinto, y se tendrá como chileno de nacionalidad chilena al extranjero cuyo cónyuge o conviviente civil o sus hijos sean chilenos, o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno. Y por último, todos los residentes por más de 5 años, no de 2, que era la permanencia definitiva que hablábamos recién, sino que 5 años se entenderá también como nacionales chilenos. Eso es la arista, ¿no es cierto?, que hemos podido recoger de la situación de la contratación de extranjeros en Chile. Y bueno, hemos podido revisar varios temas. No sé si tienen unos minutitos más y podemos, si usted quiere, Madeleine, ahí puede hacerlo en forma verbal para poder compartir todas las preguntas y comentarios que tenga. Buenas tardes, gracias por toda la información. La pregunta era la siguiente: ¿hay alguna prohibición de contratar a alguien que tenga la cédula vencida? Dado que hay una extensión ahorita de que todas las cédulas, tanto de chilenos como de extranjeros, tienen una vigencia de 1 año más, si mal no me equivoco.
Eso sí, claro, como yo les contaba, existe una ley que extendió como el cartón, ¿no es cierto? Exacto, La el cédula, plástico. el plástico, ¿no es cierto? Eh, pero, pero eso no conlleva la visa. La visa va a va a seguir sus propios plazos. Y finalmente esta obligación de tener una cédula, como tenemos todos los chilenos también la obligación de tener una cédula, es solamente tener el plástico, el documento y poder extender, ¿no es cierto?, su vigencia, pero la cédula que esté detrás de ese documento, ¿no es cierto?, tiene que seguir los mismos plazos que hemos visto. No es una extensión de la visa, por lo tanto. Bueno, no sé si me expliqué bien. O sea, pueden dar como respuesta, no te voy a contratar porque tu cédula está vencida. Claro, a no ser de que tenga un documento que ha tramitado la visa en Sí, paralelo, ¿no la es cierto? persona, el ejemplo es, la persona está en trámite ya casi para finalizar la definitiva y tiene su papel que consta que está en trámite, pero no la quieren contratar porque el carnet está vencido. No, claro, ahí puede ser contratada, ¿no es cierto?, porque su Okay. cédula se entiende prorrogada, ¿no es cierto?, por esta ley especial, y tiene su visa en trámite, entonces tiene toda la posibilidad de trabajar porque va a necesitar, aparte de la cédula, va a necesitar un documento donde se acredite que Está en está con trámite. su visa en trámite. Y con esos dos documentos, ahora complementarios, va a poder trabajar. Ah, ok, vale, gracias. Perfecto. Isis, puedes activar tu micrófono para que puedas hacer tu consulta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Mira, la consulta mía es la siguiente. Nosotros tenemos un trabajador extranjero que él está solicitando la residencia permanente para que le entreguen el carnet chileno. Ya esta solicitud creo que va más de un año que la realizó y todavía no se la soluciona, todavía no le llega. ¿Él puede seguir trabajando normalmente hasta que llegue o tiene que pedir algún permiso extra para poder seguir trabajando bajo el contrato? ¿Ya fue acogida a trámite su...? Sí, está en trámite y tienen que darle respuesta y no le han dicho que por tema de pandemia se ha extendido más de un año la respuesta de darle la residencia definitiva. Sí, puede seguir trabajando mientras esté en trámite, pero esos permisos de trabajo los entiendo yo como provisorios y tiene que ir renovándola, que se lo van a seguir otorgando mientras esté en ese estado de trámite, ¿ya? Entonces tiene que estar atento ahí como a cuánto se le dio el permiso, ¿no es cierto? Pero mientras esté en trámite no va a tener problema para seguirla renovando. Así que eso es importante que esté al tanto de irlo actualizando. Ah, ya, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Isis. Mónica, puedes activar tu micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, sí. Sí. Hola, bueno, mi nombre es Mónica y trabajo en la empresa SUS Chile. Bueno, hace mucho tiempo que ya estamos viendo ingresando algunos extranjeros, ya sea venezolanos, colombianos, pero siempre hemos tenido esto de que en periodos sí los ingresamos y otros no, porque de igual manera tenemos siempre la duda con el tema de la cláusula de viaje, ¿ya? Si esto se aplica tanto a la visa temporaria y a la visa sujeta a contrato. Por lo tanto, esto significa que si en algún momento este trabajador extranjero decide, no sé, renunciar, entonces él puede exigir a su familia, o sea, exigir a la empresa esta cláusula de viaje, por lo tanto, pagar a su núcleo familiar los pasajes de vuelta. Entonces, siempre hemos tenido esa duda en relación a ese tema. Entonces hemos contratado gente con visa temporaria, sujeta a contrato, de repente tenemos la duda, entonces todavía no tenemos la claridad en ese punto. Y si también solamente, por ejemplo, si se aplica solamente a la temporaria, a la sujeta a contrato, ambas, y además cuando hablamos de la familia, ¿a quiénes nos referimos específicamente? Porque hay muchos extranjeros que vienen y que dicen no, que vive con el primo, que vive con un tío. Entonces, a este núcleo, ¿quiénes son los que les correspondería pagarle el pasaje?
siempre estamos como con esa incertidumbre en relación al tema del contrato. No sé si me explico. Sí, Ya. como les decía, antiguamente existía la cláusula de viaje en dos visas, que es la visa sujeta a contrato y la visa temporaria por motivos laborales, que esta última dejó de existir. Ya no existe la visa temporaria por motivos laborales y que además, como les decía, perdón, esos eran los dos como tipos de visas de trabajo, pero esta última, la visa temporaria por motivos laborales, no tenía la cláusula de viaje. Entonces la tenía solamente la cláusula sujeta a contrato. Y se eliminó esta, que tampoco tenía la cláusula de viaje, entonces la única posibilidad es esta visa sujeta a contrato de trabajo, donde se establece esta cláusula de viaje. ¿Ya? Las visas temporarias no tienen el deber de tener esta cláusula de viaje. Dicho eso, a quienes se les paga quienes se les paga el viaje, ¿no es cierto? Es a todos los que estén regularizados y sean como los autorizados en esta visa, ¿no es cierto?, para acompañar al titular, ¿no es cierto?, al que esté trabajando, y ahí va a aparecer, ¿no es cierto?, su familia, su hijo, ¿no es cierto?, pero no puede aparecer como todo el clan que esté, ¿no es cierto?, con otras situaciones migratorias o laborales, porque finalmente no están relacionados con esa visa en particular. Tienen que estar relacionados con la visa sujeta a contrato, y ahí cuando uno solicita la visa sujeta a contrato, y ustedes pueden pedirlo eso al trabajador, están señalados todos los dependientes de esa visa, donde va a estar la familia que está detrás de esta visa, que no son los titulares, no están trabajando, pero sí están acompañando a esta persona. Ellos serían los que se les debe pagar el pasaje. El viaje. Ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Aquí, por lo que veo, no hay más consultas. Quiero agradecer a todos los presentes por participar el día de hoy, ¿ya? A nombre de OTIC Proforma y Capacita USEN, agradecemos el interés y su presencia el día de hoy. Les recordamos que si bien es el último seminario del periodo 2021, durante el periodo 2022 contaremos con muchos más temas, ya sean de temas laborales, de salud mental, a lo mejor talleres dinámicos, etc. ¿Ya? Así que los vamos a invitar que estén revisando nuestra página de forma constante, que por ese medio vamos a estar comentando todos los nuevos talleres que vamos a tener. ¿Ya? Además que obviamente también se les va a ir enviando los correos con esta información. ¿Ya? Entonces, quiero agradecer a todos y a Joaquín también por su gran disposición y su tiempo y por compartirnos sus conocimientos, por toda esta información que nos ha entregado en los últimos talleres que nos ha expuesto. Súper. Ojalá nos veamos entonces el próximo año ahí con nuevos temas. Vienen muchos temas laborales ahí con esta vorágine política y económica que nos encontramos en Chile, así que cuenten conmigo, porque en base a eso y por la pandemia, sumado a la pandemia, van naciendo leyes laborales y previsionales a cada rato, y que es necesario ir explicando. Así que ustedes tienen mi contacto, cuenten conmigo para siempre, y al alero ahí de Proforma y Capacita USEN nos seguiremos viendo. Exacto. Sí. Agradezco a todos entonces. David, te respondí el mensaje para que me envíes tu información a mi correo, lbravo@proforma.cl, y así también te podamos hacer llegar el certificado de participación, ¿ya? Que se les va a enviar a todos los que se inscribieron a través de la página. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.